¿Cómo vas a llegar a ser la persona que quieres ser si no estás poniendo en práctica las acciones necesarias para lograr serlo? Y esto lo digo porque últimamente estoy enfrascada en quererme preparar y seguir estudiando y viendo cursos, videos y todo para llevar a cabo un proyecto que tengo en mente, pero al final no estoy llevando a la práctica las cosas, no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo y ejecutando las cosas que debería hacer. Y yo creo que esto le pasa a muchos que nos enfrascamos en eso de estar estudiando sobre diversos temas, eh, buscando saber cómo deberíamos hacer tal cosa de manera perfecta, cuáles son las mejores opciones, cómo deberíamos hacerlo más sencillo, pero realmente nos enfrascamos en eso y no estamos ejecutando. No sé tú, pero yo al menos sí me he sentido así ya desde hace un tiempo y creo que al final se me ha olvidado algo que hace tiempo tenía muy claro, que era que si querías convertirte en algo, ibas a empezar desde abajo a aprender, a estudiar, a hacerlo, porque yo como abogada, el tiempo que dediqué a eso en un inicio fue como estudiante, pero después ya para de verdad tener un buen conocimiento, tuve que empezar a trabajar. Entonces empecé a trabajar como pasante. Pero, o sea, en esos momentos yo lo tenía muy claro, decía, si quiero ser abogada, tengo que empezar por estudiar, después tengo que pasar por la práctica y sé que no voy a empezar ya como una abogada a cargo de diferentes asuntos, sino que tienes que empezar, pues al menos en el derecho es así, como pasante. Y te empiezan a asignar determinadas tareas con las que vas a ir adquiriendo el conocimiento necesario para que ya cuando tú termines la carrera o incluso antes, puedas ya de verdad decir, tengo el conocimiento necesario, porque en la abogacía, como en muchas otras cosas, la verdad es que el verdadero aprendizaje se da ya trabajando. O sea, las leyes te pueden decir determinada cosa y sí, al final se va a aplicar de esa manera, pero no es lo mismo solo verlo en los libros, en las leyes como tal, y ya llevarlo a la práctica en juzgados, en contratos, etcétera. Entonces, que esto te sirva a ti como recordatorio y a mí de que al final el proceso de convertirnos en expertos en algo, de aprender a hacer algo, va a ser eh, en un inicio aprendiendo igual y sí cosas teóricas, pero lo más importante siempre es la práctica. Y no vas a lograr avanzar ni crecer si no llevas a la práctica las cosas. Así que espero que te sirva esto como un recordatorio de que las cosas no se hacen de un día a otro. Y además de eso, creo que ahora ya buscamos que todo sea súper rápido. O sea, si tú ves en redes sociales, te prometen cosas en un mes, en 3 meses, pero la realidad es que hay cosas que llevan mucho más tiempo. O sea, yo una carrera profesional, pues como el derecho la estudié 5 años, después hice una especialidad y el punto es que para convertirme en la abogada que fui cuando decidí dejar esa carrera, me llevó mucho tiempo. Fue un proceso de años, o sea, fueron años y eso es lo que toma a muchas personas hacer crecer sus propios proyectos. O sea, sí podemos ver en redes sociales algunos casos de personas que dicen haber triunfado casi casi de un día a otro, pero la realidad para la mayoría es que no, y ese es el punto, no sabemos si es real. Y por ejemplo, yo lo veía también con artistas. Hace tiempo fui al concierto de Daniela Espala, que, o sea, yo no tiene mucho que la conozco, pero no sé, o sea, yo en algún momento sí pude haber dicho, ay, pues ella, yo la conocí apenas con esta canción y ahorita ya es súper exitosa. Pero no, o sea, ella en su concierto contaba que comenzó desde niña y desde niña empezó a ir a clases de baile y canto y bla, bla, bla. Pero, o sea, llevó todo un proceso en el que se vino a vivir a México y ha tenido que tocar muchas puertas para estar donde ahora está.
Y, por ejemplo, también es el mismo caso de Mon Laferte, que tú la ves, o bueno, al menos yo cuando la vi dije, wow, esa chava de dónde salió, ¿no? Porque pues la vi con una canción y de ahí empezó a aparecer en muchas partes. Pero vi su documental en Netflix y no, o sea, ella cuenta que desde niña ha estado cantando y bailando, me parece, en otros ambientes en Chile, y es chilena, ¿no? Ahí, y también se vino a México como para buscar crecer, pero el punto es que, o sea, ese proceso le ha llevado años, añísimos. Entonces, que no se nos olvide que hay cosas que llevan tiempo, pero que ese tiempo tenemos que estarlo trabajando, no nada más decir, ay, de aquí a 2 años ya quiero que mi proyecto sea wow, sea una gran cosa, si no estamos poniendo en práctica las cosas que tenemos que hacer para lograrlo. ¿O tú qué opinas?